El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Líderes de todas las religiones rezan juntos en la audiencia general. Si estamos unidos, todo es posible, afirma el Papa León XIV. El Papa reza por las víctimas de las inundaciones en México. Y afirma, Dios pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz. León XIV publicó la carta apostólica trazando nuevos mapas de esperanza sobre la educación católica. Y propone la sinodalidad como camino hacia la plena comunión con la Iglesia Asiria de Oriente. Las mujeres ya son mejores, dice el Papa León XIV, sobre los dones femeninos y la sinodalidad. El Papa envía a la hermana Smerelli a llevar su consuelo en los damnificados por las inundaciones en México. La Catedral de la Ciudad de México expuso al público sus ofrendas, criptas y reliquias por los días de muertos. Sacerdote que registra la violencia que sufre la Iglesia en México afirma, hay temor, pero es más grande la fe. Una noticia lamentable, el arzobispo de Tijuana falleció tras luchar 3 años contra el cáncer. Estas y muchas noticias más aquí en el Pulso del Papa desde Ciudad el Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenido sea a una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hoy 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Rapidísimo, se pasó el año, ya va a ser Navidad. Ya mero, ya mero. En las voces informativas está Mauricio Farril y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos está Miguel Mejía. Y en la redacción, Ana Guadalupe Silvestre, quienes juntos le damos la bienvenida el día de hoy al noticiero El Pulso del Papa. Vamos a empezar, Marisa, ¿te parece? Tenemos mucha información. Muchísima. Vamos a hablar también sobre los fieles difuntos, como sí, no claro. hablarlo en este día que los celebramos. Así que empezamos con el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. León XIV se unió el martes de esta semana a líderes de otras religiones para conmemorar el 60 aniversario de Nostra Aetate, la declaración de la Iglesia Católica sobre la construcción de relaciones con las religiones no cristianas. Aproximadamente 300 representantes de religiones y culturas del mundo acompañaron al Santo Padre en una oración ecuménica vespertina por la paz, organizada por la Comunidad de San Egidio y es celebrada en el Coliseo de Roma. La paz es un camino constante de reconciliación, afirmó el Santo Padre durante su intervención. El Papa León XIV llamó a los líderes de todas las religiones presentes en la audiencia general a actuar juntos para aliviar el sufrimiento humano, cuidar del planeta y devolver la esperanza. Más que nunca, nuestro mundo necesita nuestra unidad, nuestra amistad y nuestra colaboración. Cada una de nuestras religiones puede contribuir a aliviar el sufrimiento humano y a cuidar de la casa común, nuestro planeta Tierra, aseguró el pontífice ante rabinos, judíos, imanes, musulmanes, distintos líderes cristianos, así como representantes del hinduismo, el budismo y el sijismo, el zoroastrismo y el toatismo, entre otras. Tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa expresó su cercanía a las poblaciones del oriente de México afectadas por las grandes inundaciones de los últimos días. Rezo por las familias y por todos los que sufren a causa de esta calamidad, y confío al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos, añadió. A principios de octubre de 2025, México fue azotado por aluviones, deslaves e inundaciones catastróficas, principalmente en la zona central y golfo del país.
El Papa León XIV celebró el martes una solemne ceremonia por la paz en la que clamó por una nueva era de reconciliación que acabe con la prepotencia bélica y el desinterés por el derecho internacional. Poner fin a la guerra es el deber impostergable de todos los líderes políticos ante Dios. La paz es la prioridad de cualquier política. Dios pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz y han fomentado las tensiones y los conflictos durante tantos días, meses y años de guerra, aseguró el pontífice en un escenario instalado frente al Arco de Constantino a pocos pasos del Coliseo romano. El Papa pide a las instituciones educativas católicas evitar la tecnofobia y garantizar el acceso a los más pobres. Allí, donde el acceso a la educación sigue siendo un privilegio, la Iglesia debe abrir puertas e inventar caminos porque perder a los pobres equivale a perder la escuela misma, escribió León XIV en la Carta Apostólica, trazando nuevos mapas de esperanza publicada en italiano. En este nuevo documento pontificio, publicado en el marco del 60 aniversario de la Declaración Conciliar Gravissime Educationes, León XIV subraya la necesidad de garantizar el acceso a los más pobres en las instituciones de educación católicas con la promoción de becas y políticas inclusivas que apoyen a las familias frágiles. El Papa instó a los estudiantes universitarios a saciar su hambre de verdad y significado, lamentando que la educación moderna a menudo no considera una mirada más amplia. Hoy nos hemos convertido en expertos en detalles infinitesimales de la realidad, pero somos incapaces de alcanzar una visión de conjunto, una visión que dé unidad a las cosas a través de un significado más grande y más profundo, dijo el Papa. La experiencia cristiana, en cambio, quiere enseñarnos a mirar la vida y la realidad con una mirada integradora, afirmó. El Santo Padre presentó la sinodalidad como una vía para avanzar hacia plena comunión entre la Iglesia asiria de Oriente y Occidente. Durante la audiencia concedida en el Vaticano a su Santidad Mar Agua III, católicos patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, el encuentro tuvo lugar el lunes 27 de octubre en el Palacio Apostólico del Vaticano y contó también con la participación de los miembros de la Comisión Internacional Mixta para el Diálogo Teológico entre ambas iglesias. Al iniciar su discurso, el pontífice dio la bienvenida a su Santidad Mar Agua III, a quien se refirió como un amado hermano en Cristo. El Papa León XIV suscitó risas y aplausos el pasado 24 de octubre, cuando recordó haberle preguntado a su madre en la década de 1970 si quería la igualdad con los hombres. No, respondió ella, porque somos mejores. El Papa León XIV compartió este recuerdo durante un debate sobre el papel de la mujer en la Iglesia en la apertura del jubileo de los equipos sinodales y órganos participativos en un encuentro de 3 días para representantes involucrados en la implementación del proceso sinodal global. La Iglesia en Italia celebró de forma privada su tercera asamblea sinodal en la que se aprobó con 781 votos a favor de un total de 809 votantes el documento de síntesis del camino sinodal bajo el título Levadura de paz y de esperanza. Entre las medidas aprobadas se contempla el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana a la profundización de las cuestiones relativas al diaconado de las mujeres iniciado por la Santa Sede. Asimismo, el documento da luz verde a que la Iglesia en Italia apoye jornadas contra la violencia y la discriminación de género, la pedofilia, el acoso escolar, el feminicidio, la homofobia y transfobia, promovidas por la sociedad civil.
La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el logo y el lema oficiales del viaje apostólico del Papa León XIV a Líbano y Turquía, que tendrán lugar el 27 de noviembre al 2 de diciembre de este 2025, con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea y de la visita pastoral a la comunidad libanesa. La oficina de prensa de la Santa Sede explicó que el logo representa al Santo Padre con la mano derecha levantada en señal de bendición, acompañado de una paloma que simboliza la paz y un cedro que evoca al Líbano, reflejando su rica tradición de fe y la armonía interreligiosa. A la derecha se encuentra la cruz ancla del Jubileo 2025, que simboliza la esperanza firmemente fundada en Cristo. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el lunes de esta semana el programa oficial del primer viaje apostólico del Papa León XIV, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. El pontífice visitará Turquía y Líbano y realizará una peregrinación a Iznik, la antigua Nicea, con motivo del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea. En el programa del viaje del Papa se dio a conocer que el 1 de diciembre el Papa visitará y rezará ante la tumba de San Chabel Magluf, sacerdote libanés de la Orden Maronita, en el monasterio de San Marón de Anaya. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, con más noticias. Ahora para presentarles lo acontecido en la semana de América y México. La secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la hermana Alessandra Smirelli, visitó esta semana las zonas afectadas por las inundaciones en la diócesis de Tulancingo, en el centro de México, llevando el mensaje de cercanía, oración y esperanza del Papa León XIV a las comunidades que han sufrido graves pérdidas materiales y humanas. Durante su recorrido, la religiosa italiana se reunió con las familias que lo perdieron todo a causa de las lluvias, así como con sacerdotes, religiosas y voluntarios que trabajan en la asistencia humanitaria y en la reconstrucción de viviendas. En el marco de la celebración del Día de los Fieles Difuntos, la Catedral Metropolitana de Ciudad de México preparó una agenda de actividades que incluyó la exposición de sus ofrendas de muertos, la capilla de reliquias y la cripta de arzobispos, con el lema de un homenaje a los difuntos. Las actividades estuvieron programadas para comenzar el lunes 27 de octubre y se extenderán hasta el 7 de noviembre, en un horario de 6 p.m. a 8 p.m. El costo de acceso a la Catedral Capitalina es de 120 pesos por persona. El director del Centro Católico Multimedial, el padre Omar Sotelo, sacerdote y periodista que registra la violencia que sufre la Iglesia en México, afirma que hay temor, pero que es más grande la fe. El Centro Católico Multimedial recopila y analiza la violencia que sufre la Iglesia Católica en México, incluyendo crímenes contra sacerdotes. Su más reciente informe, que abarca el periodo de 1994 y 2024, documenta el asesinato de 80 sacerdotes, religiosos y laicos. En un video publicado, el padre Omar Sotelo recordó que hace cerca de 15 años el padre Habacuc Hernández, junto con sus seminaristas, fueron asesinados en un poblado cercano a la ciudad de Altamirano, Guerrero. El arzobispo de Tijuana, Baja California, Monseñor Francisco Moreno Barrón, falleció este domingo 26 de octubre tras luchar durante los últimos 3 años contra un cáncer de pulmón. Apenas el 3 de octubre había cumplido 71 años.
La noticia de su muerte fue compartida en un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el que se pidió a todos los fieles católicos rezar por su eterno descanso. Aproximadamente 3/4 partes de los Estados Unidos obtuvieron una puntuación inferior al 54% en el índice de libertad religiosa del Napa Legal Institute, que mide la eficacia con la que estos protegen la libertad de las organizaciones religiosas. El informe mide la libertad religiosa en un estado de diversas maneras. Por ejemplo, si las organizaciones religiosas tienen acceso a los mismos programas y fondos públicos que los grupos no religiosos, si el Estado ha adoptado protecciones más estrictas que las garantizadas por la primera enmienda, y si los empleadores pueden operar sus organizaciones de acuerdo a sus creencias religiosas. Un sacerdote venezolano recibió amenazas de muerte a través de unas pintadas en la pared detrás del altar principal de su iglesia en el estado Guárico. Debido a mi posición política, a pesar de que yo no hago proselitismo en la Eucaristía o en el ejercicio de mi ministerio sacerdotal, pues mi postura ante esta circunstancia del país es precisa. Yo no estoy a favor del comunismo, ni del socialismo o del régimen como tal, dijo el padre Juan Manuel León a la agencia informativa Así Prensa. Organizaciones pro vida de Colombia han exigido al presidente Gustavo Petro que no permita que el país sea sede de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, cuyo programa incluye la promoción abierta del aborto. La Conferencia Internacional de Planificación Familiar del 2025 está programada para llevarse a cabo en Bogotá. Dentro de las sesiones está el Diálogo Mundial sobre el Aborto Seguro. En el sitio web del evento se afirma que esta sesión será una oportunidad crucial para que la comunidad global del aborto se reúna para compartir ideas y elaborar un plan de acción claro y unificado que profundice en los esfuerzos colectivos para promover los derechos y el acceso al aborto. Tras haber sido aprobada en el Senado uruguayo la ley de eutanasia el pasado 15 de octubre, el médico y profesor universitario Diego Velázquez Suárez, referente de la agrupación de profesionales Prudencia Uruguay, ofreció un análisis de la ley desde el punto de vista de la bioética. La ley, que obtuvo 20 votos positivos, permite que cualquier persona mayor de 18 años que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables, tenga acceso a la eutanasia. En Noticias de Ecuador le informó que más de 30 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, firmaron un manifiesto público dirigido a los asambleístas del Ecuador para solicitar el archivo definitivo del proyecto de ley orgánica que regula el derecho a la reproducción humana asistida. Actualmente, el trámite para el primer debate de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. El documento advierte que la propuesta impulsada por la Defensoría del Pueblo presenta riesgos contra la dignidad de la mujer y la maternidad, contra la vida humana desde la concepción y contra la familia y su estructura natural. En medio de la devastación de la guerra y la pobreza en Sudán del Sur, se levanta un oasis educativo de esperanza que se erige gracias a la solidaridad que Fundación La Salle, de los hermanos de las escuelas cristianas conocidos como lasallistas,
La escuela La Salle Rumbeck, un proyecto lasallista iniciado en 2018, forma a adolescentes de entre 14 y 17 años. La primera promoción de estudiantes tuvo 23 alumnos, hoy suman cerca de 500. Alumnos y padres de familia de los centros de estudios lasallistas en México se han comprometido a donar $62,500 estadounidenses este año. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana de México y América. Usted ha quedado informado. Ahora vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar la audiencia general del Santo Padre del pasado miércoles 29 de octubre. Estas fueron sus palabras de León XIV en español. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, peregrinos en la fe y representantes de las diversas tradiciones religiosas, nuestra reflexión está dedicada al diálogo interreligioso, cuyo centro es el diálogo del Señor Jesús con la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La esencia del auténtico diálogo interreligioso son las personas que se abren y escuchan recíprocamente con sinceridad. Este diálogo nace de la sed que tiene Dios del corazón humano y de la sed que la humanidad tiene de Dios. Es un diálogo no limitado a un lugar específico, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, sino que se establece en espíritu y en verdad. La declaración conciliar Nostra Aetate, de la cual celebramos el 60 aniversario de su promulgación, nos enseña a ver a los seguidores de otras religiones como compañeros en el camino hacia la verdad, a honrar las diferencias, afirmando nuestra humanidad común. Queridos hermanos y hermanas, 60 años después de Nostra Aetate, actuemos juntos, transmitamos el espíritu de amistad y colaboración entre religiones a la generación futura, porque es el verdadero pilar del diálogo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Roguemos al Señor para que todas las tradiciones religiosas puedan contribuir a aliviar el sufrimiento humano y a cuidar de la creación. Sabemos que la oración tiene el poder de transformar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Que Dios los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y así termina nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Usted ha quedado informado. Le queremos hacer la invitación a que nos acompañe. Exactamente, escuchó bien, nos acompaña a un viaje que vamos a hacer el próximo 19 de diciembre a Tierra Santa. Irá Roberto Farril. Si tiene la oportunidad de ir, vaya, por algo Dios se la está presentando. No a cualquiera le presenta esa oportunidad. La Navidad donde nació Jesucristo, qué hermoso. Eso qué regalo está dando. Y estar en el lugar donde Él dio la vida por nosotros. Nació y murió. Exacto. ¿Por qué no hacer ese pequeño sacrificio? Si nos da la oportunidad, caramba, en esa fecha especial, vamos. Y no se preocupe, sí se puede viajar. Exacto. Ya la guerra, ya vea noticias y ya todo eso ya paró desde hace meses y hace poco más, pues ya firmaron los tratados y todo. Le doy el número telefónico, aparte su lugar, es el 5555-59-2792 y el WhatsApp es 5550-4572
19. Marisa, ¿nos dices el número telefónico de nuevo? Porque luego dicen que hablo muy rápido. Ok, 55 55 59 27 92. Y el WhatsApp 55 50 45 72 19. Llame ya para hacer el viaje más hermoso de su vida. Además va un sacerdote, así que no nada más es peregrinar por peregrinar, ¿eh? Iba a dar misas, confesiones, todo. Imagínense tomar la misa en donde nació Jesús. Y la comunión, No, pasar bueno. año nuevo, Es una de esas pocas oportunidades que se dan en la vida. un viaje hermoso. Exacto. Bueno, nos despedimos el día de hoy. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill. y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estuvo Miguel Mejía. Y lo esperamos la próxima semana en el Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.